noches, profesor. El día de hoy vamos a hacer la exposición de nuestro trabajo final del curso de Realidad Nacional y Globalización. Nuestro tema es Estado y corrupción en el Perú. Dedicamos este trabajo final a nuestras familias y amigos para apoyarnos durante todo el desarrollo del curso, que a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, nunca nos dejaron de alentar a seguir adelante. Nuestro trabajo lo hemos dividido en 4 secciones. Primero, los partidos políticos, como la corrupción en campaña y el lobby. Segundo, las contrataciones como la corrupción en el Estado. Tercero, la corrupción del ciudadano, en este caso la microcorrupción. Y cuarto, conclusión, síntesis y recomendaciones finales. Bueno, empezamos con la introducción. Gracias, Angie. Bueno, vamos a empezar diciendo que ¿en qué momento se jodió el Perú? Mario Vargas Llosa empieza Conversaciones de la Catedral con esa icónica pregunta que se popularizó rápidamente porque finalmente representa el sentimiento de un peruano. ¿Será que fue en base a todos los escándalos como los videos, los casos de Humala, PPK, Toledo, García, etcétera? O tal vez se remonta mucho más atrás. En 1888, Manuel González Prada nos decía que el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus, evidenciando pues que la corrupción ha sido parte de nuestra historia política desde muchos años atrás. Y es por eso que los peruanos lo percibimos como un principal problema. Lógicamente porque tenemos casos como los de Odebrecht, los hermanitos, los lobbies informales, etcétera. Pero tampoco podemos desligar al pueblo de su complicidad con un Estado corrupto y por eso vamos a hablar de la microcorrupción. En mira a la cercanía del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que es el 9 de diciembre, queremos llamar a una introspección para que mediante esta exposición veamos que nosotros mismos podemos cambiar el curso del Perú y la historia que vivimos actualmente. Ahora le voy a dar el paso a mis compañeras Rosario y Angie para que van a hablar de los partidos políticos. Así es. Bueno, vamos a empezar con los partidos políticos y la corrupción en campaña. Todos hemos observado diferentes campañas políticas, estos meetings tan ostentosos, pero de repente no nos hemos preguntado de dónde provienen todos estos ingresos económicos o quiénes son las personas que colaboran y hacen este tipo de aportaciones. Bueno, es así que el fiscal José Domínguez Pérez, con la ayuda de su gran equipo, comenzaron esta investigación hace ya varios años y salió a la luz el caso Odebrecht. Como sabemos, Odebrecht es una empresa brasileña que ya ha tenido diferentes negociaciones con nuestro país y América Latina. Vamos a comenzar con el caso de Alejandro Toledo, que entre el 2001 y el 2006 le entrega un aproximado de $700,000 a Alejandro Toledo. Luego tenemos el caso Alan García, que entre el 2006 y 2011 le entrega $200,000. Luego tenemos a Ollanta Humala, en donde Odebrecht le hace la entrega entre el 2011 y el 2016 un monto de $3 millones. También tenemos Pedro Pablo Kuczynski, en donde Odebrecht le entrega la suma de $300,000. Y también a Keiko Fujimori Iguchi, que a pesar de no haber sido electa como presidenta de nuestro gobierno, le entregó la suma de $1,200,000. Pero ellos no fueron los únicos. También tenemos a la exalcaldesa Susana Villarán y al ex municipal José Miguel Castro, en donde ambos habrían recibido de las empresas OAS y Odebrecht la suma de $4 millones. Pero claro está, estas empresas debían cobrar el favor y es por eso que a Odebrecht le entrega la licitación de Vías de Lima y a OAS le amplía la concesión de la línea amarilla. Pero, ¿cuál era el propósito real de estas aportaciones tan generosas? Como bien lo dice Marcelo Odebrecht, el ex CEO, nuestra intención era apoyar a muchos candidatos de oposición. Incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera, porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar. Ahora le doy el pase a mi compañera Angie. Ok, continuamos con la formación de lobbies. Empezamos con la definición de la palabra lobby. Lobby es una palabra en inglés que se define como un conjunto de sujetos con intereses comunes similares que realizan acciones en la administración pública, es decir, en el Estado, con el fin de promover decisiones que beneficien los intereses de los sectores sociales o privados que representan. Ahora, debemos saber que en sí el lobby no es algo ilegal. Sin embargo, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, se descubrió un enorme sistema de corrupción que involucraba funcionarios, políticos, empresas, miembros del sector financiero, ministros, etcétera. Todo esto convirtiéndose en un estado paralelo, es decir, un estado corrupto. Obviamente, todo esto continuó
bueno, se acrecentó en el gobierno de Fujimori y de la mano de Montesinos. Como podemos ver en las imágenes, Montesinos tenía una sala del SIN, que era del Servicio de Inteligencia Nacional, donde llamaba a diversos políticos y figuras del medio peruano para ofrecerles dinero por favores. Entonces, este método de corrupción se acrecentó y continuó por muchos años, dando lugar a ocurrencias inapropiadas. Gracias a esto, el Perú aprobó una legislación como respuesta, ¿verdad? Para evitar la continuación del lobbying, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en regular esa actividad por parte de los poderes tanto legislativo como ejecutivo. Y bueno, es obvio que esto siguió a pesar de esta ley, ya que poseía muchos vacíos legales. Por ejemplo, citando dos artículos, el artículo 3 y el artículo 4, una actividad para promover la visión de los particulares de manera transparente en el proceso de toma de decisiones públicas. También la comunicación de un gerente de interés a los funcionarios públicos para influir en las decisiones públicas. Como podemos ver, siguen favoreciendo que gente con intereses privados pueda influir en la política. Como podemos ver en el caso de Keiko Fujimori, con sus campañas políticas y ahora con los congresistas que poseen diversas universidades y meten presión a la SUNED, que es el ente regulador. Y bueno, para finalizar, quería hacer una comparación con China. Como podemos ver en China, que es una dictadura, se puede decir, las leyes son un poco más duras. Y como podemos ver, si un funcionario hace una falta, estos son sancionados durante un año en un periodo de reflexión. Y creo que podríamos aplicar eso en nuestro país. Ok, ahora voy a empezar mi parte en la que voy a hablar sobre el Estado y la corrupción en las contrataciones. Para iniciar con esta sección me gustaría empezar con una idea del político y orador romano Marco Tulio Cicerón, que dice lo siguiente: servirse de un cargo político para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Cuando nosotros, los ciudadanos de a pie, hablamos o comentamos sobre la contratación pública, suponemos una competencia transparente y una propuesta abierta de diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales, que ofrecen su servicio al Estado, y que dentro de esta selección se elegirá a la mejor y a la empresa que se encuentra adecuada para poder prestar sus servicios. De igual manera, el término corrupción, de acuerdo con la RAE, significa el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos, a personas privadas a fin de tener beneficios y ventajas que estarían incurriendo en lo que es un acto defraudatorio. Teniendo en cuenta estos dos conceptos amplios, podemos analizar lo que sucede en la sociedad peruana. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar el tan sonado caso Odebrecht, en donde la Comisión Lavallato, quien investigaba o investiga grandes sobornos internacionales entre concesiones de diferentes proyectos, mencionaron que en uno de los acuerdos con Jorge Barata les habría entregado más de 45 millones de dólares entre los años 2006 y 2015 a una gran variedad de políticos de nuestro país. Rosario va a continuar con este tema. Así es. Bueno, continuando con el caso de Lavallato, tenemos dos licitaciones más. La primera fue el tren eléctrico y Metro de Lima, tramo 1, en donde comenzaron las negociaciones entre Alan García y Jorge Barata. Estas se concretaron con el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y también con los ex miembros del Comité Especial de Licitaciones, en donde la Fiscalía habría descubierto que ellos recibieron un monto de aproximadamente $8.100.000. También tenemos la segunda licitación, que fue la carretera interoceánica Sur Perú-Brasil, tramo 2 y 3, en donde una vez más Alejandro Toledo fue el beneficiado por parte de Odebrecht con una suma de $36 millones. Si queremos tomar un caso mucho más reciente, podemos hablar de la ahora ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, en el cual familiares a ella, muy cercanos como su hermano y su padre, fueron relacionados a ciertos beneficios, ¿ok? Ellos firmaron, al parecer, contratos, y recordemos que los familiares de nuestros
dirigentes públicos no pueden firmar ese tipo de contratos, ya que estarían incurriendo en actos que atentan contra la ley. Esta información fue difundida por los diferentes medios de comunicación, inclusive los padres, bueno, el padre de María Antonieta salió a ofrecer sus declaraciones en las que se desvinculaba de la empresa. Como sabemos, estos actos aún deben ser esclarecidos y deben ser investigados por las áreas correspondientes. Asimismo, podemos también hablar de un caso que ha sido muy popular también en nuestro país, lastimosamente, en el cual mencionamos el caso de los hermanitos. Este ejemplo, en julio del año 2018 se destapó una red mafiosa integrada por jueces, fiscales, abogados, empresarios. Este caso empezó en la Corte Superior de Justicia del Callao, siguió su transcurso en la Corte Superior de Justicia de Lima, luego a la Fiscalía de la Nación y terminó en el Colegio Nacional de Magistrados. Las personas implicadas en este caso fueron acusadas de haber recibido coimas con tal de no sentenciar a personas que habían cometido diferentes delitos, dentro de los cuales se encontraba corrupción y violaciones, entre otros. Ahora mi compañera Alejandra Mía va a continuar con el siguiente tema. Gracias, Luis. Bueno, ahora yo voy a hablar de la corrupción del ciudadano. Como bien vemos, hay muchos casos, entonces en la percepción de los peruanos la corrupción es el segundo problema más grave en nuestro país, porque lo podemos ver en la tele, en los periódicos, en las redes sociales. Según Proética, la brecha entre la delincuencia y la corrupción se viene reduciendo, ¿no? Desde la percepción de los peruanos, y consideramos que en los próximos 5 años seguirá en aumento. Asimismo, las instituciones que creemos más corruptas son obviamente el Congreso de la República, el Poder Judicial y los ya tan mencionados partidos políticos. Sin embargo, algo tan sorprendente de este mismo estudio de Proética es que, aunque las personas se mostraron muy indignadas frente a los actos de corrupción de las autoridades, no presentaron el mismo rechazo frente a otros actos de corrupción más común, como por ejemplo pagarle una coima de policía o pagarle a alguien para que nos agilice un trámite, ¿no? Algo que sea de manera ilegal. Entonces, para poder comprender eso, tenemos que decir que corrupción, a pesar que Luis ya nos dio las definiciones, en un sentido más simple es robar. Hubo un post que se viralizó y es de autor desconocido donde nos hablaba del bolígrafo. Este post nos decía que las personas robamos muchas veces el bolígrafo de la oficina para usarlo en casa. O nos quedamos con el vuelto de más, o compramos DVDs piratas o CDs piratas en vez de ir al cine, o por ejemplo no pedimos ni damos boleta para evitar pagar el IGB. La moraleja de este relato es que si nosotros estuviéramos en los zapatos de las autoridades, también robaríamos esos millones, tal y como robamos el lapicero de la oficina, porque tenemos acceso a ello. Aunque pueda parecer exagerado, la macrocorrupción tiene inicio en su microenfoque, la microcorrupción. ¿Y qué es la microcorrupción? Lo que podemos ver en la imagen. La microcorrupción es la corrupción en pequeña escala, la corrupción cotidiana. Una imagen no común es la que podemos ver en la figura, en la foto, que es de los policías de tránsito. De hecho, según la Procuraduría Pública especializada en casos de corrupción, el 80% de casos de corrupción de toda la Policía Nacional se trata sobre la microcorrupción, en la que son implicados oficiales de bajo rango que tienen contacto con el ciudadano. Estos casos son denominados tipo D y el 49.9% de los casos tipo D son por los policías de tránsito que piden o aceptan coimas de los infractores. Ahora, esto tiene consecuencias graves para el país, no solo para la policía. Uno, la Policía Nacional pierde autoridad. Entonces, no solo para hacer respetar las reglas de tránsito, sino las reglas en general. Y punto número 2, los conductores que cometen las infracciones las siguen cometiendo. Incluso han llegado a asesinar, ¿no? Atropellando a las personas y lo van a seguir haciendo porque saben que pagando una coima esto se soluciona. Sin embargo, no solo la Policía de Tránsito la que se encuentra bajo escrutinio, sino también los policías en la comisaría, por ejemplo, porque es bien sabido que a veces para agilizar una investigación te piden, ¿no?, un arreglo económico para darle prioridad a tu caso. O, por ejemplo, un caso no muy sonado, pero muy reciente de este año, es que una comisaría en La Victoria, todos los policías de esta comisaría están siendo investigados porque al parecer recibieron más de 6,000 soles por parte de comerciantes para que los dejaran trabajar tranquilos. Es decir, aunque eran informales, ellos le pagan a la policía y la policía no los sacaba de donde los tenía que sacar.
Otro caso de microcorrupción es el que vemos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos informa que la evasión de impuestos es muy grande en nuestro país y se da mucho por el ciudadano común. De hecho, del IGB representa el 36% y del impuesto a la renta el 57%. Son mucho más de la mitad que las personas no pagan. Según la SUNAT, si todas las personas pidiéramos las boletas de venta como deberíamos, se recaudarían aproximadamente 3.000 millones de soles al año, lo que finalmente beneficiaría en el sector salud, educación o en la seguridad ciudadana. Aunque nos parezca poco, la microcorrupción genera grandes consecuencias en nuestro país porque normaliza los actos criminales, normaliza el vivir al margen de la ley. Y si queremos realmente cambiar nuestra comunidad, no solo nuestras autoridades, tenemos que empezar desde casa. Ahora, uno debe recordar que siempre para que exista un corruptor tiene que haber un corruptible y que finalmente nuestras autoridades, nuestro gobierno son el reflejo de nuestro propio pueblo. Ahora los dejo con Rosario y Luis que nos van a dar las conclusiones finales. Así es. Bueno, como podemos concluir en esta parte de nuestro trabajo final, vemos cómo esta red de corrupciones ha abarcado diferentes aspectos, como por ejemplo el Congreso, campañas políticas e incluso el propio ciudadano. Todo esto ha perjudicado no solo la imagen de nuestro país, sino también económicamente y ha parado el progreso de nuestro gobierno. Concuerdo totalmente con Rosario. Cuando hablamos de corrupción y en realidad estamos viviendo ahora momentos muy difíciles, pero el ciudadano peruano simplemente se indigna. No obstante, no toma en cuenta muchas cosas que deberíamos de cambiar como sociedad. Primero, como ciudadanos debemos elegir mejor a las personas que nos representan. De igual manera, las entidades y los partidos políticos deben elegir mejor a sus representantes. Del mismo modo, cada uno de nosotros podemos cambiar con diferentes acciones, como mencionó Alejandra. Es muy común recibir noticias sobre pequeños sobornos, pequeños actos que realizamos que en realidad afectan y que luego se van maximizando en la sociedad. Por lo que crear y concientizar a los jóvenes y niños desde el colegio o desde las casas y afectaría bastante y tendrías una repercusión gigante en lo que es la sociedad peruana. Finalmente, me gustaría terminar con una frase. Eh, ajá. Esa dice, ningún legado es tan rico como la honestidad. Y nos encantaría tener más honestidad en nuestro gobierno. Gracias. Gracias, esas son las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.